El año pasado el examen fue más o menos por la mitad de noviembre, si la memoria no me falla, y la entrega de los trabajos también. En el mes de noviembre, creo que la primera semana se entregaron los trabajos y el examen fue mitad de noviembre, fines de noviembre, ¿sí? Porque en diciembre no hay muchas clases, creo que tenemos una o dos, después ya están las mesas de examen, ¿sí? No sé cómo cae el calendario este año, pero más o menos el examen y el primer trabajo práctico va a ser la entrega un poquito antes, fines de septiembre, principios de octubre, y el segundo sí, más sobre el final de la cursada con lo que es el examen final. Recuerden que vamos a tener justamente final, uno es final de cuatrimestre, el otro es final de materia, ¿sí? De cursada, eso más entrando en diciembre, ¿sí? Mitad de diciembre, hay que ver, como ya digo, hay que ver cómo toca. Me ha tocado examen un 7 de diciembre y me ha tocado examen un 26 de diciembre, ¿sí? Así que recen que no sea el segundo caso para ustedes, así pueden estar en Navidad tranquilos. Eh, y no tienen que estar, no sé si estudiando, pero sí repasando, que es lo que menos quiere hacer uno, ¿no? Ya con el calorcito de ese momento. Eh, Profe, consulta, sí, porque hay algunos profesores que quizás si para el final, no sé, llegas a 8 y 8, por ejemplo, como que el final te lo hacen un poco más fácil. Tipo, ¿existe esa posibilidad o es igual para todos, tenga la nota que tengas? esperen que me mandó un mensaje, ahí te digo, Iván, Ariel Sí, tranqui, tranqui. Gutiérrez. ¿Ariel está en la burbuja de ustedes? Ariel Gutiérrez, un muchacho nuevo. Sí, sí, creo que se incorporaba hoy a, a nuestra burbuja, pues laburaba. Puse Ariel. Lo trato de usted porque tiene cara de hombre grande. Por las dudas. Ahí está. Ahora se va a conectar, así que lo esperamos. Iván, creo que vos habías arrancado un poco más tarde, ¿no? A principio de año, si mal no recuerdo. Mm, ¿O arrancaste no a me la par de acuerdo. todos? Puede ser que la primera clase no haya estado. Ah, no, está bien. Igual lo aclaro de nuevo porque está bueno recordarlo. O sea, te pregunté porque me estaba poniendo a prueba a mí mismo, no es porque como diciendo, no te acordás lo que dije. Estaba pensando, me parece que arrancó más tarde. Pero sí, Iván, es así. Eso es una recomendación general que surgió ya hace unos años en el instituto, ¿sí? Es una recomendación general que nos hicieron y que está buena también para tenerlo en cuenta. ¿Qué tal, Ariel? No sé si ya me estás escuchando. Bienvenido. Ahora me vas a contar un poquito de vos. Eh, ¿Cómo le va, Ariel? ¿Bien? Hola, profe, perdón. No pasa Me estoy nada. como acomodando. Está bien, está bien. Ahora te pregunto un par de cosas. Bueno, Iván, te respondo. Eh, a ver, como es final obligatorio, al tener los dos cuatrimestres con mayor a 7 en la nota final, habiendo aprobado tanto el final, o sea, el final del cuatrimestre, como, no, perdón, habiendo los dos más de 7, ahí está, ahí me explico mejor. Teniendo los dos cuatrimestres más de 7, o sea, no 8 y 6 o 9 y 5, sino los dos más de 7, se hace un examen final, digamos, con un temario reducido, ¿sí? En donde simplemente se toman las cosas que el profesor considera que a ese alumno tuvo alguna falla. ¿Sí? Si estamos hablando de un alumno que tuvo más de 7 en los dos cuatrimestres, pues está casi perfecto sus exámenes, sus notas. Entonces, se apunta más a corregir ese error en vez de tomar toda la materia, y es como, digamos, también un premio por haberse esforzado durante todo el año con las notas, digamos, sin terminar más de 7. Así que, como es final obligatorio, ya varios profesores, en los que me incluyo, tenemos esa modalidad. ¿Sí? Pero Ah, ya te gracias, digo, profe. o al menos yo lo que hago y varios profesores también, no sé si alguno lo hará de otra manera, pero es los dos cuatrimestres más de 7, ¿sí? No 8 y 6 o 9 y 5. ¿Está bien? Ok.
Ariel, contame un poquito porque no conocía, no conocía de tu presencia en la clase. ¿Vos te sumás ahora? ¿Venís del turno mañana? Me dijiste por WhatsApp. Exactamente, yo hice primer año de la mañana y el Sí. primer cuatrimestre de la mañana, ahora por razones laborales tuve que pasar a la noche, y por eso no entendía, porque me estoy como acomodando y entendí que estaba la burbuja uno en radio y no sabía que Sí, porque nunca se habló simultáneamente de la nosotros. clase esta, es como que ya se dio por sentado. Como que una Claro, por burbuja eso. al IPEDI y nunca se mencionó la clase de lenguaje. Así Está que bien. bueno, eso es un poco. Eh, En Bien. algunas materias tengo profesores que coinciden, pero en otras no. Yo tuve lenguaje en el primer cuatrimestre y todo primer año también con Matías Finazzi. Ah, no lo conozco, Matías. No lo conozco, Matías. Es del turno mañana. ¿Terminaste el Exacto. cuatrimestre bien? ¿Pudiste terminarlo en cuanto a notas y Sí, eso? sí, Perfecto. sí. O En sea que, realidad, justo Matías no nos dio o por lo menos no, yo no tengo si hay un número, así que no te sabría decir, pero sí, bueno. sí, a ver, hay, porque la nota ya, por ejemplo, y acá tomo la responsabilidad que me había olvidado de mandar las notas a ustedes y me las pidieron la semana pasada. Así que estaban regrabando las notas. Así que bueno, capaz que no sé, no las comunicó por alguna razón de él, ¿viste? No sé cómo, ya te digo, no lo conozco a Matías. Pero bueno, voy a averiguar, así ya también te agrego a mi lista para lo que es el trabajo. Rápidamente te comento, antes de empezar con la clase, ¿hasta dónde vieron con Matías? ¿O qué fue lo último que vieron? Pará, porque no quería cortar la cámara para agarrar el cuaderno, pero bueno, hemos visto sobre todo la forma de todos los recursos que tenemos de argumentación, eh, Bien, bien, para trabajar todo lo que es nota de opinión, bien, crónica, perfecto, editorial. Hemos bien. hecho varios de eso. Bueno, ahí estamos en línea. ¿Algo de falacia vieron? Sí, también. Eh, Ah, Creo que la anteúltima clase vimos. o sea que estás una clase adelante nuestro. Ok. Porque te comento, nosotros tuvimos algunas clases que no, o algunos miércoles que no hubo clases, y con este tema de la burbuja costó adelantarse en el temario. Pero bueno, hoy vamos a ver falacias. Así que si ya lo tenés, anda tomando nota, repasalo, tenerlo a mano, porque te lo voy a tener que tomar, no es que te va a quedar exento cuando no tengamos el examen Ah, está pero bien, está bien. pero bueno, lo que yo, y te explico rápido para que arranquemos, eh, a mí me gusta tener una clase, digamos, como si fuera un relato, un diálogo, ¿sí? Yo voy contando la teoría. Lo que yo les recomendé a los alumnos y a las alumnas de todos los cursos que tengo es que vayan anotando, que vayan tomando nota, no anotando modo colegio, ¿viste? Escribiendo, profe, ¿qué dijo? ¿Cómo es la frase? No, sino que vayan interpretando lo que yo digo, ¿sí? Que vayan interpretando, porque considero que así es una manera más fácil de adquirir los conceptos, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿sí? No tanto la teoría, sino el concepto, que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Entonces, por eso tengo un resumen de la teoría que les voy a mandar después por mail, así que pasame tu mail después por WhatsApp. Eh, y ustedes al ir anotando, al ir escribiendo estos conceptos, esto me pareció interesante, lo anoto. Después, cuando tengan la teoría, le dan una leída a eso y leyendo la teoría les va a resultar mucho más fácil porque en realidad ustedes ya tienen un resumen hecho del resumen, ¿se entiende? O sea, lo que yo voy contando de la teoría es algo de lo que yo considero lo más importante del tema y ustedes a su vez van anotando lo que les parece más importante de lo que yo estoy diciendo. Entonces ya es como que después, leyendo eso, que es totalmente resumido, englobas todo el resto del concepto y terminás como de comprenderlo. Eh, no me molesta que me interrumpan para hacer cualquier pregunta, está bueno que expresen sus opiniones, al fin y al cabo es lo que van a realizar el resto de sus vidas si se dedican al periodismo. Entonces está bueno que no tengan ese miedo de decir, profe, a mí me parece que en este tema, ta, 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 ta. Y incluso varias
varias clases se han demorado por algún que otro debate que se puede llegar a formar. Entonces, por eso a mí, si bien yo voy contando la teoría, también está bueno que vayan surgiendo temas o comparándolo con la realidad, con la actualidad, etc. Bien. Perfecto. Le decía recién a tus compañeros, va a haber 2 trabajos prácticos, uno más o menos llegando a octubre, el otro llegando al fin de la cursada, fines de noviembre y diciembre, ¿sí? Dependiendo del calendario cómo se ajuste. Bien, cuando tenga las fechas, se las paso. La clase que viene ya pasamos la fecha del primer trabajo práctico, ¿sí? Y la consigna, porque esa en realidad no nos influye tanto en el final de la cursada. Es algo que vamos a tener, como ya dije, por el mes de octubre, entonces no tiene tanto que ver con el final de la cursada. Bueno, la falacia. Entonces, la falacia es un término que últimamente ha aparecido mucho, ¿sí? Lo tenemos constantemente en los medios, lo tenemos constantemente como eh, entre 2 personas o 2 políticos o 2 periodistas enfrentados por ideología o cualquiera fuera del debate que hay hoy en día en los medios, que es muchísimo, ¿sí? La falacia está presente, lamentablemente, casi siempre, ¿sí? Para el que no conoce bien el significado del concepto, decimos que la falacia viene del latín, significa engaño, ¿sí? Es un argumento que parece válido, pero que en realidad no lo es, ¿sí? Algunas son de manera, sí, o sea, sin intención, pero la gran mayoría de las falacias se cometen intencionalmente para poder persuadir o manipular a los demás, ¿sí? Las que son sin intención pueden ser por un descuido, por ignorancia o incluso por el famoso repetir, ¿sí? Hablar sin saber que uno escucha por otros lados. Que es algo que, como dije, ocurre mucho hoy en día en el periodismo, ¿sí? Que alguien haga un comentario, un argumento falaz, ¿sí? Para poder persuadir o manipular a alguien y que después esa persona esté repitiendo lo mismo, más que nada con las redes sociales. Hoy en día, o sea, antes capaz con lo que era el boca en boca, esa falacia no duraba mucho porque dependía de que doña Esther se la cuente a Osvaldo y el remisero Osvaldo se lo cuente a Gabriel en la ferretería, o sea, hablando de tiempos remotos. Hoy en día con redes sociales vos te enterás de una noticia, querés, aparte más con el síndrome del like, ¿no? Los fanáticos del like, que ya apenas llega, ya, vamos con esto, y publican, ¿sí? Se vivió mucho ahora con el tema Messi, que algunos decían, Messi no, Neymar le ofreció la 10 y Messi le dijo que sí, Icardi pidió irse del PSG por lo que Wanda no se lleva con Antonella, y hubo varios de esos comentarios medios, vieron que no tienen ningún tipo de argumentación válida, pero que en las redes sociales, al haber un público tan amplio, hay gente que lo cree y gente que lo repite, ¿sí? Entonces, puede ser de las 2 maneras las falacias. De manera intencional, que busca persuadir o manipular, o por ignorancia o un descuido, ¿sí? Entonces, hay que estar atentos a lo que es una falacia, ¿sí? A ver, ¿por qué puede llevar a la confusión? Bueno, que un argumento sea falaz, ¿sí? Que un argumento sea un intento de engaño, no implica que su premisa o su conclusión sean falsas o que sean verdaderas, ¿sí? Un argumento puede tener conclusión verdadera y aún así ser falaz, ¿sí? Lo que hace falaz al argumento es la invalidez propia de ese argumento. De hecho, si inferir que una preposición, perdón, que una proposición es falsa, porque el argumento que la contiene, por conclusión, es falaz, es conocido como una falacia que se denomina argumento ad lógica, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien en detalle todos los tipos y categorías que tiene una falacia,
¿sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero entonces, que la conclusión del argumento sea algo cierto, algo veraz, no implica que el argumento previo no sea una falacia, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, me perdí. Acá estamos. Entonces, la falacia, como decías, hay varios tipos, ¿no? Y esta falacia lógica que hablaba es un patrón de razonamiento que siempre o casi siempre conduce a un argumento incorrecto. Bien, esto se debe a que en la estructura del argumento que lo conduce sea, como decía, inválido, ¿sí? Lo que hace la falacia lógica es aprovecharse de los prejuicios, o sea, se aprovecha de los prejuicios para parecer lógica, cambiándose, ¿sí? El error inconsciente o involuntario por una manipulación, que es esto que decía, aprovecharse de la ignorancia para poder manipular al receptor del mensaje. Por esto, las falacias lógicas, ¿sí? Son lo más común a la hora de poner en práctica este tipo, ¿sí? de argumento. Eh, Se puede utilizar para lo que pueda llegar a ser un control social respecto a ciertas actividades o acciones, para la propaganda, ¿sí? Lo que se denomina el lavado de cerebro, llevar a que la gente actúe de cierta manera a través de estos argumentos falaces, ¿sí? Eh, Muchas veces lo que es los razonamientos con falacia involucran la casualidad, ¿sí? Que no forma parte de la lógica. También se puede utilizar algunas estrategias más psicológicas, como el uso de las relaciones de poder entre lo que puede ser un orador y un interlocutor. En lo que es la política, llamar al patriotismo, ¿sí? Que esto es lo más común. En Argentina todos los políticos te invitan a hacer, no sé, patria salvando al país. O sea, todos los políticos te dicen, tenés que votarme a mí para salvar al país porque si no nos vamos a la lona. Fíjense, para que arrancaron de nuevo las campañas, las propagandas políticas, yo ya escuché 4 o 5 que son todos la salvación del pueblo. Sin ellos nos vamos a morir. Entonces, si le Es hacemos un poco caso... también, ¿Cómo, Alexis? Escucho 3, sí, Alexis. es un poco sí, es un poco también el incentivo que capaz tienen algunas personas cuando dicen que hay que ser patriota cuando hay algún tipo de mundial, algo emblemático donde más o menos se expresa la Argentina mediante el deporte, entonces también es como que eso es un poco la falacia de este lado, más que nada del pueblo. Sí, más que nada en ese sentido, capaz con el tema de cuando te dicen, no, tenés que alentar porque si no vamos a perder, sí, o perdemos porque no alentaste, que es un argumento sin lógica. Por eso decía que la falacia se apoya mucho en la casualidad, ¿sí? El tema acá entra en las cábalas. Decir que River esta noche va a ganar porque Danilo se puso la campera blanca que no lava hace 10 años, ponele, y que él afirme que eso es una realidad, es totalmente falaz, porque no tiene un argumento lógico. O sea, se da la casualidad de que él la usó 5 veces, River ganó 5 veces, y ya quedó como la cábala, la famosa cábala. Eso nace más que nada desde los deportistas por un tema de confianza, ¿sí? Un tema de confianza de decir, y está comprobado, yo uso esta remera y gano, y después salgo a la cancha y me como la cancha, pero es una cuestión de acá, ¿sí? No es que la remera me da poderes como la pelota de Space Jam, la uno que le pasaban los poderes a los bichitos. Entonces, en la cábala es algo falaz, ¿sí? Es una teoría falaz porque no tiene un argumento lógico. Más que nada en el que no tiene protagonismo. En el protagonista, en este caso, ya pasa a ser una cuestión de confianza, más que una cábala. Si yo tengo esto, entonces voy a jugar mejor. Eh, y se los digo, a mí me ha pasado, no con esto de las cábalas, pero yo sé,
sentía que si jugaba sin canilleras jugaban mejor. Y en realidad no te cambian nada las canilleras. Pero bueno, en mi cabeza era así. Entonces, en ese sentido, depende de cada uno. Pero bueno, la cábala es un ejemplo. Esto que vos decís, Alexis, de jugar a Argentina, te tenés que levantar a verlo. Porque si no, perdemos por tu culpa. ¿Entendés? No tiene lógica. Los 11 Messi no saben ni quién sos. O sea, si vos te Todavía usted me debe levantaste la a verlo, disculpa, te profe, quedaste ¿eh? dormido, a él no le Usted me debe la interesa. disculpa todavía. ¿Cómo? Usted me debe las disculpas todavía. Ahí está, ¿ves? Ahí. Cuando yo Ah, había bueno, pasado al grupo la foto yo te dije. que vamos a salir campeones y usted me dijo, no, estamos muertos, Montiel, retirate, andate del país. Todavía no escuché. Fue Disculpe, Alexis. un ataque grupal, fue. Un ataque grupal. Pero bueno, bien. Salimos campeones al final. Salimos campeones. Pese a la bandera. Pese a la bandera colgada. Pero bueno, la cábala es algo totalmente. Es un ejemplo falaz, pero hablando de los políticos, si ustedes analizan, no sé si tienen la materia de análisis de discurso, no sé si fue agregada, o por ahora no. Me puede averiguar si en tercero la tienen, porque si no la tienen estaría bueno que veamos algo de eso, meterlo en el temario nosotros. Si ustedes analizan un discurso, igual creo que todos por los trabajos que fui viendo a lo largo del año, están capacitados como para analizar un discurso tranquilamente. Presten la atención, olvídense, si alguno es medio fanático de la política, no conozco si alguno es medio fan de algún partido político, olvídense, traten de ser objetivos y analicen realmente los discursos, ¿sí? Y escuchen la cantidad de falacias que hay a la hora de decir las cosas que tienen los políticos. ¿Pero por qué? Porque apuntan a las grandes masas, ¿sí? Al pensamiento colectivo, con esto de ser patriota, de hay que salvar al país, si no me votás a mí, va a pasar esto, lo otro, y no hay argumentos lógicos. Pero bueno, la gente, sobre todo en un país como es Argentina, suele caer fácil en la falacia por una cuestión más de desespero, ¿sí? Porque no gobierna uno, no va mal, no gobierna el otro, no va mal, no gobierna el tercero, no va mal, el cuarto no va mal. Entonces, como que la gente ya cae un poco más en estas falacias, lamentablemente. Pero bueno, analicen los discursos, van a ver que son tremendos, son tremendos. Por eso yo, como licenciado en comunicación, me sorprendo cuando veo periodistas de nombre, no un periodista joven, porque tiene corta experiencia, pero cuando veo periodistas y pongo casos no sé, de los dos lados. Cuando veo a Brancatelli o cuando veo a Majul, bueno, pero Majul no quiero ensuciar a nadie, capaz que tiene otros intereses. Alguno que defienda al PRO que no sea de tanto nombre, ¿no? Que los defienda a muerte. Entonces vos decís, o el tipo se pone la camiseta full, o realmente se cree eso. Y es sorprendente siendo periodista, conociendo todas estas cosas, que caigan en esa trampa, ¿sí? No soy, entonces, analícenlo y lo van a ver, lo van a ver. Y después también están, por supuesto, los que cobran el sobre debido a la cantidad de gente que lo sigue, ¿no? Que hay de todos los partidos, ninguno se queda fuera. Pero bueno, eso no me sorprende porque son otros intereses. Hay gente que lo hace en un momento de su vida y dije, bueno, listo. Acá me voy a hacer la casa en Costa del Este, necesito plata, listo, ya está. Me meto en el barro y gano el dinero, y chao. Pero bueno, me sorprende los que lo hacen realmente con sentimiento, ¿sí? Uno se da cuenta de quién lo hace con sentimiento y quién no, porque cada 4 años van cambiando los colores. El que siempre está con el mismo lo hace por sentimiento. Pero bien, siguiendo entonces con lo que son las diferentes falacias que tenemos. A ver, acá se me chispoteó todo. Bum, bum, bum. Bueno, hay dos tipos de falacias, ¿sí? Que ahora las vamos a ver, que son las formales y las informales. Pero también
tenemos, a través de lo que se llama el pensamiento sofista, ¿sí? 4 categorías de falacias. Una de ellas es el relativismo, en donde no hay, lo que dice la teoría sofista del relativismo, es que no hay verdad o falsedad, ¿sí? No hay verdad única y absoluta, y cada uno interpreta a su manera la realidad. En lugar de buscar la verdad, busca la felicidad, lo que dice la teoría. Algo de lo que yo no comparto tanto, ¿sí? Porque como tampoco me gusta el término, la realidad es según quien te la cuente. No, la realidad es una. Después está vos como lo querés ver. ¿Sí? El hecho que lo que pasó es uno. En cuanto más objetivo logre ser uno, y más claro va a haber ese hecho. Pero la realidad es una, no hay diferentes universos paralelos. Sí, y no hablo de política, no hablo de política porque ahí tendremos que conocer el trasfondo y trasfondo, el trasfondo, es imposible. Pero ahora voy a Alexis. Pero llevándolo más a un término periodístico más deportivo, por no hablar de algo tan pesado, la realidad es una sola. ¿Sí bien? No vamos a entrar en detalle con esto. ¿Sí, Alexis? Sí, un poco esto del hecho de lo que es la verdad y solamente lo que uno cree por lo que ve o por lo que escucha. Por ejemplo, estoy viendo acá en el noticiero que justamente le están diciendo que le llegó finalmente la detención al abogado que atropelló al motociclista Vicente López. Y, por ejemplo, que muestran en el video como el tipo lo encierra y lo termina pasando por arriba, y después él mismo se termina escapando, y él dice que hasta que no se aclarezca el tema, él no se va a entregar a las autoridades. Bueno, un poco es esto también de escapar a la realidad, por lo menos a lo que una persona piensa y cómo lo vemos los demás. Sí, sí, tal cual. Acá la realidad es que el tipo este, yo no estaba enterado de la noticia, pisó a 2 delincuentes. Bien, que está bien o mal, eso lo decide la justicia. La realidad es que pisó a 2 personas. Después veremos si es condenado o no, depende de lo que diga la ley. Pero la realidad es la realidad. ¿Sí? Por eso digo que algunos te van a decir, no, pero los pisó porque se les querían robar, entonces no los pisó, punto. Esa es la realidad. Hay que ser objetivo. La realidad es que el sujeto A pisó el sujeto B y el sujeto C. Después está la justicia. No soy abogado, no conozco de leyes, no sé si es inocente, culpable, no sé. Pero yendo a un ejemplo sensato de esto que vos decís, acá en este caso no hay muchas realidades que ver. ¿Sí? Lo que vemos es lo que pasa, y llevándolo más al periodismo que podemos llegar a tener más cercano, que es el deportivo, que es el que no sé si a todos les interesa el deportivo, pero más un periodismo más comenzando, redactando noticias para algún medio local, zonal, o redactando artículos periodísticos en general. Eh, Hay que ser, cuando te dicen hay que ser lo más objetivo posible, bueno, sí, hay que ser lo más objetivo posible. Tenemos que, a la hora de informar, olvidarnos de lo que nosotros pensamos y contar las cosas como son, ¿sí? Que es algo que, hablando del deporte, no sucede hoy en día. Vos ves y Viñolo se pelea con Riquelme, entonces sale a decir que Russo es el peor técnico del mundo, y si Viñolo estaría amigado con Riquelme, diría que a Russo no le salen las cosas porque la suerte no lo acompaña. Entonces, eso es lo que hay que evitar cuando decimos de la realidad según quien la mire. La realidad es que a Boca no le está yendo bien. La realidad es que River no le hace un gol a nadie. La realidad es que, no sé, que Racing no patea al arco. Entonces, después vemos por qué. ¿Sí? River no le hace un gol a nadie porque define mal. Boca no gana hace casi 10 partidos porque el ruso planteaba los partidos. Racing no patea al arco porque Pixi ponía 2 líneas de 7 abajo. Entonces, y lo ponía a Licha López a jugar de doble 5. Entonces, no hay que inclinarse para el lado de decir, bueno, por amiguismo, vamos por este lado, porque ahí estamos faltando a la verdad y estamos yendo con esto de la falacia y los argumentos que no tienen lógica, ¿sí? Y por eso no tienen sentido. Pero bien, siguiendo entonces con esto, decíamos, el relativismo, después está el escepticismo, dado que no se puede tener conocimiento de la realidad, cualquier cosa que se diga sobre ella no puede ser creído, eso ya más
digamos, lejano en el tiempo, el convencionalismo, las leyes que rigen al hombre, que no son naturales, sino construcciones del hombre mismo. La verdad es consenso, acuerdo, relaciones políticas, algo de lo que discrepo totalmente, porque en realidad estamos cayendo en la trampa de los que tienen el poder, si nos basamos en lo convencional, ¿no? Decir, bueno, esto es la realidad porque lo arreglamos entre nosotros cuatro y así va a ser la cosa. Me remonta a la época de los emperadores, ¿sí? Acá con, no sé, a Corea del Norte. Entonces, y después tenemos por último la retórica, que es utilizar el lenguaje como instrumento de dominio y persuasión. Se busca convencer al otro, no se busca la verdad, y acá es donde más figuran estas falacias, ¿no? Bueno, esas son algunas de las categorías del pensamiento sofista. Yendo a lo que son las falacias formales y las falacias informales, ¿sí? Que es más lo que nos compete a nosotros, tenemos que hablar de... ¿eh? Ahora vamos a ir con las falacias formales, porque me estaba salteando una parte, por eso me quedé hablando de estas categorías, no de los sofistas, sino de lo que son las falacias. Ahí en la teoría van a tener, ¿sí? Lo que es la afirmación del consecuente, van a tener más detallado. ¿Cuánto estamos de tiempo? Esperen, 3 minutos. Ok, 3 minutos. La afirmación del consecuente, ¿sí? Que en la lógica, también llamado esto como si fuera un error recíproco o un error converso, es parte de la falacia formal en que se comete al tomar una afirmación condicional verdadera y que, por ejemplo, si A, entonces B, incorrectamente afirmar que es recíproco, ¿sí? Entonces, si A es B, B es A. Esto es un error, ¿sí? Porque B puede tener otras razones aparte de lo que es la A, ¿sí? La situación A, la situación B. Entonces, el error converso es común en el pensamiento diario de la gente, ¿sí? Que van llevando a los problemas de comunicación, argumentos erróneos, ¿sí? Y pérdida de productividad. Después también van a tener ahí lo que es el argumento ad hominem, que lo que decía hace un rato de la lógica se conoce a un tipo de falacia que consiste en dar por sentado una falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta, ¿sí? Para utilizar la falacia esta se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular de esta persona en vez de criticar el contenido del argumento que defiende. Que es algo de lo que decía hace un ratito que consumimos constantemente en los medios actuales, ¿sí? El argumento ad hominem lo que dice, para llevarlo al castellano, es, en latín significa contra el hombre, argumento contra el hombre. Lo que hace es una persona que tiene una cierta autoridad sobre un tema, desacreditar a otra, ¿sí? Marcando algunas características, y pongo un ejemplo: están discutiendo un economista de derecha o de ultraderecha, y en una discusión contra una chica feminista, no sé, imagínense que tiene la cara tatuada, en el debate, el economista, por más que sea economista, recibido, bla, 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 capaz que no tiene razón, la chica sí, pero lo termina desacreditando diciéndole: vos que podés hablar de economía si tenés un tatuaje en la cara. ¿Sí? La crítica no va sobre el argumento. Al saber que no tiene defensa ante el argumento correcto de la otra persona, se critica o se busca ironizar sobre alguna característica para que pierda ese argumento, ¿sí? Entonces, acá la lógica no hay, porque el argumento válido lo tiene la chica, pero capaz que después para la opinión pública, ¿sí? El que tiene